Ok, buenos días, ¿cómo están todas? Qué chévere tenerlas acá. Hoy hay bastantes personas y me encanta porque hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece súper interesante. Si bien hay muchas cosas que se han dicho sobre esto y que pueden conseguir libros, pueden conseguir ejemplos, pueden conseguir, es algo que quizás no todos lo tomamos de la manera tan estratégica como lo podemos utilizar, pero que va a ser, que es algo que puede ser súper útil para nuestra manera, no solamente de vender, sino también de cómo nos comunicamos en general. Yo siempre he dicho, a mí me gusta mucho utilizar esta herramienta, lo hago de manera inconsciente porque me gusta hablar así, pero me he dado cuenta que muchas personas, el feedback que me dan siempre es que como tú cuentas las cosas, como tú dices las cosas. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar del storytelling o la manera de contar las cosas como herramienta para, no solamente para vender, sino también para plantear sí, una idea que te puede generar que atraigas a más leads o a más personas, pero sobre todo que puedas atraer el interés de las personas por la manera en que tú cuentas las cosas, ¿no? Está entrando Liz, ya tenemos aquí a 12 personas. Bueno, em, ¿quiénes de ustedes saben o si me quieren poner ahí en el chat qué es el storytelling y por qué es tan importante? Antiguamente, y bueno, no antiguamente, la manera tradicional de ver el tema de las ventas, uno siempre está enfocado en el valor de proposición de mi producto, qué es lo que yo voy a solventar, o sea, cuál es la solución que yo estoy brindando, la calidad de mi producto, de repente puede ser qué tan bien o mal posicionado estoy en frente a mi competencia, o sea, hay muchas cosas que nosotros nos fijamos a la hora de empezar a pensar cómo nos dirigimos a nuestra audiencia cuando hablamos de nuestros productos. Pero a veces no prestamos tanta atención a la forma en cómo nos comunicamos o cómo decimos esas ideas. ¿Y a qué me refiero? Todos sabemos y todos hemos visto en alguna oportunidad em, publicidad o en video o escrita o en revistas de marcas como Nike, por ejemplo. ¿Y qué es lo que vende Nike? Nike no nos vende el éxito que te genera ser una persona que hace algún deporte de manera élite o de manera profesional. Nike lo que te vende es la historia, ya, perdón que sigue entrando gente y me distraen las cositas, la historia que hay detrás de esa persona que decidió hacer deporte. Hace mucho tiempo Nike dejó de utilizar la figura del personaje solamente por lo que representa y por lo que vende y empezó a contar la historia que hay detrás de ese personaje. Entonces vemos campañas como por ejemplo una reciente que se llama La grandeza que hay en ti, donde lo que se enfoca la marca es a vender la historia de la persona que decide hacer deporte. ¿Y por qué Nike hace eso? ¿Por qué no centrarse en, no sé, Michael Jordan utilizó mis zapatos, Tiger Woods utilizó mi palo de golf y miren lo que logró? Porque lo que está vendiendo Nike es con lo que nos podemos relacionar tú y yo como usuarios cuando hablamos de deporte. La historia de la persona que le costaba mucho despertarse para hacer ejercicio y logró hacer ejercicio. La historia del niño que soñaba con ser, no sé, futbolista y de tanto practicar, 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 logró su sueño de ser futbolista. Nike nos cuenta, Nike y muchas otras marcas, la historia que está por detrás de ese éxito. ¿Y eso qué ha hecho? Que cualquier persona se sienta que esa historia es accesible para ti. ¿Por qué? Porque cuando yo veo un video de un niño que tiene sobrepeso y que está corriendo y veo una voz en off, un locutor que me dice, aquí es donde está la verdadera grandeza, yo me identifico con eso. Quizás no por el sobrepeso, pero sí por la historia de cuando hay cosas que me cuestan hacerlas, me toma tanto trabajo y me toma tanto esfuerzo que yo me siento que realmente triunfé. Entonces, eso va cuando ellos me ponen eso sin mostrarme el zapato, sin mostrarme la tecnología que está en el zapato, sin mostrarme nada, ahí yo puedo entender qué es lo que ellos, cómo yo puedo ser parte de esa historia, cómo yo puedo ser parte y puedo
Déjenme ponerles el video un segundito. Y puedo relacionarme y empezar a pensar, claro, ese producto es un producto que me sirve a mí, aunque yo no tenga mis planes correr un maratón, aunque yo no tenga mis planes ser campeona de tenis, pero sí tengo en mis planes vencer mi obstáculo de despertarme cada mañana a ir a hacer ejercicio. Sí tengo en mis planes que quiero llegar a una meta y voy a hacer un plan para poder llegar. Entonces, ese tipo de cosas es lo que queremos lograr cuando estamos hablando de nuestros productos, que las personas se relacionen no con el producto per se, sino con la historia que está atrás. Les voy a compartir este video un momentico para luego ya entrar en lo que les quiero decir el día de hoy. Ven el video, ¿verdad? Greatness. It's just something we made up. Somehow we've come to believe that greatness is a gift reserved for a chosen few, for prodigies, for superstars, and the rest Brian, stand by watching. no se reproduce, solo se escucha. Forget that. Ay, creo que es tu Greatness internet. is not some ¿Alguien más lo está viendo parado? It's not some Yo también. precious. No, yo también lo veo parado y se escucha muy suave. Entonces tiene A poco ver, volumen. déjenme volverlo a poner. Si no, les mando el link y cada quien lo ve. Ahora, Ya no se ve la pantalla, o soy yo. No, no estás compartiendo ahorita. problemas técnicos en la grabación de hoy. Ya. Denme un segundito para volver a ponerlo y volverlo a quitar. Ok, ¿todos vemos la pantalla? Sí. Sí, ya. Greatness. It's just something we made up. Somehow we've come to believe that greatness is a gift reserved for a chosen few, for prodigies, for superstars, and the rest of us can only stand by watching. You can forget that. Greatness is not some rare DNA strand. It's not some precious thing. Greatness is no more unique to us than breathing. We're all capable of it. All of us. Entonces, si se... Liberty Mutual customized my car insurance. Ay, so I perdón, saved que se hundreds. quedó abierto With the esto. money I saved, Entonces se dan cuenta que en este tipo de publicidad y en este tipo de comunicación que tiene la marca con el usuario, lo que está mostrando es la historia que se va a relacionar conmigo. ¿Y a dónde voy hoy con todo esto? Voy al tema del storytelling, ¿no? Es muy diferente vender un producto diciendo sus atributos que vender un producto diciendo la historia que está por detrás de ese producto y cómo yo siento que esa historia se puede vincular a la persona que yo tengo enfrente, a mi audiencia. Entonces, por ejemplo, cuando tú escuchas a una Emily Wright de doTERRA hablando de toda la historia que hay por detrás de cada persona que trabaja en los cultivos de cada aceite, en cada historia de cada comunidad que doTERRA ha logrado ayudar. Ella no nos está hablando de que el aceite te va a curar esto o aquello, de que el aceite te va a hacer la persona mejor, más enérgica o menos enérgica. Ella te está hablando de la historia que está por detrás de ese aceite. Y con eso, ¿qué está buscando? Hacer una conexión emocional con nosotros, hacer una conexión con las personas que quieren emprender con un propósito, con las personas que quieren consumir productos que tengan algún tipo de responsabilidad con su entorno. O sea, estamos yendo más allá del producto. Entonces, hay ciertos elementos que de manera como
digamos, estratégica o de manera técnica, podemos tener en cuenta cuando tratamos de utilizar el storytelling como técnica para vender o para generar algún tipo de contenido. La primera es, tenemos que empezar con un gancho, ¿no? No es lo mismo decir, esto te va a ayudar para dormir mejor, a decir, nunca me imaginé que después de 2 meses sin dormir iba a lograr por fin dormir bien. Porque después de 2 meses con dolores de cabeza, con falta de concentración, con muchísimo mal humor, con cansancio, logré que finalmente mis 8 horas de sueño fueran lo suficientemente reparadoras para yo poder terminar esa presentación tan importante que tenía que hacer para el día de mañana o para el día de hoy. Son dos acercamientos diferentes a la misma realidad. Cuando yo cuento la historia de lo que me imaginé, de lo que está pasando, la persona que está enfrente de mí se está imaginando por lo que yo pasé, está conectando conmigo, está diciendo, wow, pasó 2 semanas sin dormir, ¿cómo lo logró? Que a mí yo me hubiera muerto, yo no puedo, o yo tengo una amiga que tampoco duerme y mira, lo logró solventar. O sea, estamos yendo, cuando tenemos un gancho poderoso, vamos a poder enganchar, como su palabra lo dice, con la persona que está enfrente. Entonces, tenemos que capturar la atención desde el primer momento. Desde el primer momento, por eso yo siempre le digo que nuestras conversaciones tienen que ser muy estratégicas. Y no quiero que se confunda, porque a veces he tenido esta discusión con personas. No se trata de ir con una conversación falsa. O sea, no es como que, ahí está Mariale, ella es médico, voy a crear mi historia sobre los médicos. No, es de una manera muy genuina, conectando con mi propósito, conectando con mi porqué, entendiendo lo que yo hago y teniendo lo genuino que hace la actividad que yo hago, puedo ajustar mi manera de conversar, mi manera de plantear ideas para que generen algún tipo de interés en la persona que me escucha. Entonces, no se trata de sobreactuar, no se trata de hacer una obra de teatro cada vez que hablo, se trata simplemente de hacer ese tweak, ese cambio en decir una cosa tan sencilla como la lavanda me ayuda a dormir, a nunca me imaginé que después de 9 a 10 días sin dormir iba a lograr dormir también. Estoy diciendo exactamente lo mismo, pero de maneras diferentes. Para eso tenemos que conocer nuestra audiencia. Entonces, tenemos que poder adaptar esa historia a los valores y necesidades de cada persona, porque no es lo mismo hablarle de la importancia del sueño a una persona que, no sé, no valora para nada el bienestar, una persona que le da absolutamente igual, que es super workaholic, que no tiene, para él no tiene ningún tipo de valor el tema del descanso, que hablar con una profesora de yoga que se dedica al bienestar y que cuando yo le digo tengo 2 semanas sin dormir, literalmente está sufriendo, o sea, está experimentando dolor físico de imaginarse eso, porque es una persona que está enfocada al bienestar. Entonces, yo tengo que conocer a quién le voy a hablar. Y esto, por supuesto, funciona mucho mejor cuando hablamos de presentaciones o cuando hablamos de clases que voy a dar, porque obviamente ya tengo clara quién va a ser mi audiencia, ¿no? Lo estoy haciendo de manera consciente. Pero también lo puedo utilizar en los entornos en los que ya yo me muevo, ¿no? Yo sé cuáles son los intereses que tengo en común con mis amigas, sé cuáles son los intereses que tengo en común con mi familia, sé cuáles son los intereses que tengo en común con las mamás del colegio o con mis vecinos. Entonces, hacer esos pequeños cambios en la manera en que yo expreso una idea me puede ayudar a que la persona haga esa conexión conmigo. Y lo que estoy buscando aquí, fíjense bien, no es, y por eso te tengo esta lavanda y te la voy a vender. No, es conectar con la persona para luego pasar a todo lo que ya sabemos de la venta, ¿no? Para empezar a escuchar cómo esa persona se relaciona con mi historia, para empezar a escuchar cuáles son esas necesidades con las que los dos tenemos en común y en donde se va a ocurrir ese punto de encuentro, ¿no? Entonces, tenemos que mostrar, no podemos nada más contar lo que pasó. O sea, yo no puedo decir nada más, me tomé 2 goticas de lavanda y con eso me curé. No, o sea, tiene que haber como una historia por detrás, ¿no? Entonces, aquí les tenía varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si le estoy hablando a un emprendedor, yo tengo que relacionarme con la historia del emprendedor. Entonces yo puedo decir, al principio de mi negocio yo me sentía abrumado porque no sabía por dónde empezar. Yo nunca había tenido una empresa y eso realmente cambió todo porque empecé a buscar dónde encontrar la estrategia exacta que me ayudara y que me permitiera enfocar en lo que era importante para que mi negocio pudiera finalmente arrancar. Es muy diferente decirte esto a no sabes lo difícil que fue hacer mi negocio porque entonces ahí no tengo espacio para conectar con el otro.
En cambio, el otro, cuando yo le cuento esta historia, va a conectar conmigo, va a conectar o bien cuando, porque le digo que al principio mi negocio era complicado, a lo mejor le va a decir, wow, yo estoy justo ahí, me parece súper difícil esto que estoy haciendo. O a lo mejor va a conectar cuando le dije cómo me sentía abrumada, me sentía que era mucho para mí. Entonces ahí a lo mejor sí, yo tengo 20 cosas en mi cabeza ahorita y el negocio se me está convirtiendo en algo pesado porque no logro dar con el tiempo adecuado para hacerlo. Voy a tener diferentes puntos en los que podemos conectar o en los que podemos tener algún tipo de relación. Por ejemplo, si nuestra audiencia es un profesional de la salud, y yo también soy profesional de la salud, entonces yo ya le puedo hablar de una manera más técnica. Me di cuenta que mis pacientes o los pacientes que utilizaron este suplemento notaron una mejora significativa en su bienestar con solamente tantas semanas. Entonces yo se lo empecé a recetar a las personas y empecé a hacer seguimiento de esto. ¿Por qué? Porque yo sé que mi audiencia de profesionales de la salud son gente que generalmente son fact finders, que quieren ir al hecho, que quieren ir al número, que quieren ir al estudio. Entonces, no le puedo contar a un profesional de la salud al que yo quiero introducirle un producto, no le puedo decir, ay, no sabes lo chévere que se sentía mi amiga después de tomarse el suplemento, porque eso no le dice absolutamente nada a un profesional de la salud. Pero sí le puedo decir cosas como, y cuando investigué y encontré los 10 estudios que hay sobre aceites esenciales y dolor, me di cuenta que esto era una gran oportunidad, no solamente para ayudar a mis pacientes, sino también para poder hacer esto como un complemento a mi consulta. Entonces, la manera en como yo digo lo mismo, pero enfoco en función a mi audiencia, eso me va a sumar muchísimo. Eso va a cambiar la forma en que el otro percibe lo que yo le estoy contando. El tercer aspecto, ya dijimos el primero, empezar con un gancho. El segundo, conocer mi audiencia, adaptar la historia a los valores y a las necesidades que tiene esa audiencia. El tercero, mostrar y no contar, o sea, mostrar lo que pasó, dar detalles, ir a lo profundo, pasar de esto es súper chévere o pasar de la lavanda es muy rica a cuando yo sentí ese aroma en mi casa, fue como que si cambiaran todo el ambiente porque empecé a tener una sensación de calma, me empezó a entrar una sensación de tranquilidad después de estar súper atareada y súper estresada, empecé a darme cuenta que el olor de verdad me estaba ayudando a equilibrar mi emoción y eso me llamó mucho la atención. Entonces, claro, yo estoy creando instantáneamente un ambiente en el que la persona se puede casi que sentir que está ahí, casi que está ahí conmigo oliendo la lavanda, ¿no? Y como les digo, obviamente estoy exagerando estos ejemplos, pero no se trata de sobreactuar ni hacerlo de manera falsa, se trata de hacerlo con tu autenticidad. De la manera más genuina para ti, pero dando el suficiente detalle para que el otro se pueda sentir identificado. Tenemos que usar un personaje que sea, o sea, con el que yo me pueda identificar, ¿no? O sea, yo no puedo lo que hace Nike. Si Nike me pone a mí el mismo video que yo les acabo de mostrar, pero con una persona que ha ganado 20 veces el Ironman, esa historia no tiene tanto valor emocional para mí. Va a ser una historia emocionante, va a ser una historia de éxito, pero obviamente lo primero que va a pensar es, bueno, este señor se para todos los días a las 3 de la mañana a correr. Qué emoción que encontró la grandeza, pero me parece algo lejano a mí. Ahora, cuando yo veo al niñito, empiezo a buscar en mi cabeza toda la gente que pasó por eso. Mi hermana que tenía sobrepeso, que se paraba todos los días a las 6 de la mañana y logró bajar de peso y ahora es feliz. Yo que quería, que nunca había podido ir al gimnasio y logré ir 2 veces a la semana. Mi hijo que no podía con matemática y estudió y sacó 20 en matemática. O sea, empiezo a buscar personas en mi cerebro, ideas, gente con la que yo me identifico y con la que siento que esa historia es cercana. Entonces, cuando yo hablo del estrés y pongo un caso súper extremo que encontré en, no sé, una revista de salud, y voy a decir, una persona que estaba a punto de un colapso emocional, con depresión, no sé qué, 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 a lo mejor mis amigas del colegio no se sienten nada relacionadas a eso, porque lo que ellas tienen es un poquito de estrés. Entonces dice que la lavanda no es para mí.
O sea, este caso fue muy lejano a mí, es muy extremo, está muy lejos de lo que yo me puedo, con lo que yo me puedo identificar. Pero si yo pongo el caso de, ¿te acuerdas de Carolina, la que estudiaba con nosotros, que era siempre súper estresada? Bueno, no sabes, empezó a trabajar y tenía tanta angustia por su trabajo que se le empezó a caer el pelo. Y entonces yo le ayudé con esto, con esto, con esto. Eso es algo que está cercano, eso es algo que te puede pasar a ti, que me puede pasar a mí. Me dio tanto estrés que se me cayó el pelo. Entonces, a veces cuando estamos hablando de nuestros productos y tenemos tanta información de nuestros productos, porque tenemos historias, tenemos revistas, tenemos casos, tenemos testimoniales de médicos, a veces nos alejamos mucho y no vamos a lo que siempre dice Eric Larsen, que Eric Larsen dice, yo salgo a caminar con una lavanda en mi bolsillo. Y en lo que veo una señora que está sufriendo con su perrito porque el perrito se la está llevando para la derecha y yo quiero ir para la izquierda, le digo, ponle esto en la nariz al perrito. Se lo pongo en la nariz y el perrito va a empezar a caminar para la izquierda, va a empezar a relajar, va a estar más calmado, etcétera. Entonces, no hay que ir a casos tan extremos. Y lo mismo pasa con todo. Cuando yo estoy haciendo un reel, por ejemplo, y yo estoy decidiendo qué contenido va a ir para mis redes sociales, no me puedo querer poner tan técnica que decir el 85% de las sustancias químicas que encuentras dentro de la lavanda se ha demostrado que tiene ta, 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 porque me perdiste, porque la gente que está en mi Instagram son mis amigas del colegio, mi familia, mis primas, mi abuela, mi tía. O sea, las perdí en el momento que le dije el primer porcentaje. Es una gente que se mete en mis redes sociales para ver qué hice ayer. Entonces yo le quiero meter un contenido de intensidad científica a una persona que lo que le interesa es ver si yo estoy bien o estoy mal porque tiene 6 meses que no me ve. Entonces, es muy diferente contarle exactamente lo mismo, pero aquí divino, relajada, porque por fin dormí gracias a que me tomé esto ayer. Y la foto es yo sentada en la piscina tomando sol. Sencillo, fácil, enfocado a mi audiencia, contando una historia. El otro elemento que tenemos que tomar en cuenta es que queremos buscar como crear ese sentido de urgencia, ¿no? Crear ese sentido de que lo que yo te estoy diciendo, sí, es cotidiano, sí, es parte de una historia, es parte de mi vida, pero también es urgente, o sea, como que tienes que ponerte las pilas para poderlo tener, porque si no, no lo vas a poder tener. Entonces, en este sentido, les tengo aquí varios ejemplos, déjenme que los había anotado acá. Por ejemplo, Laura estaba harta de gastar dinero en productos que prometían eliminar sus manchas, pero nada le funcionó. Ahora, cada vez que se miraban al espejo, se sentía frustrada, ya no hallaba qué hacer, se ponía tanto maquillaje que entonces eso también le ocasionaba más problemas en su piel. Y desde que encontró esto, o sea, bueno, cambió su vida, porque ahora entendió que esto va a ser un proceso largo, pero mucho más sencillo, que es un producto que funciona y es un producto en el que ella puede confiar. Mira, aquí te muestro estas historias para que veas. Mi papá estaba empeñado en que estaba comiendo mal, nunca hacía dieta, y su salud iba, por supuesto, empeorando, 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 hasta que un día se dio cuenta que tenía que cambiar su estilo de vida o no iba a encontrar la solución para lo que él estaba sintiendo. Porque entre que tenía una agenda apretada, entre que tenía malos hábitos alimenticios, entre que comía cosas que eran poco saludables, obviamente eso se estaba sintiendo en su vida y él estaba viéndolo en su salud. Comencé con él un plan súper sencillo de detox y luego empezamos a trabajar juntos todo lo que tiene que ver con la pirámide de bienestar y no sabes el cambio que ha dado. Ves a mi papá ahorita y no lo reconoces. Empezó a hacer ejercicio poquito a poquito, 10 minutos diarios. Y ha sido transformador. Ahora no hace nada, sino empieza a caminar en la mañana, 10 minutos antes de irse a trabajar, 20 minutos. Entonces, es importante que la gente vea la urgencia, que lo que tú tienes es una solución, porque tampoco podemos olvidarnos de perder de vista de que sí, estamos contando una historia, pero necesito que esa historia me lleve a la venta. O sea, no es que estoy contando una historia para echar chismes aquí, es porque quiero que se logre la venta. Entonces, tengo que, con el gancho, con la persona, con el personaje, con la historia, llevarte a que entiendas la urgencia que tú tienes de usar este producto, ¿no? Otro ejemplo, Ana ya no hallaba qué hacer
para buscar más clientes. Lo había intentado todo, no sabes, la pobre daba clase, hacía esto, hacía aquello, pero empezó a darse cuenta que era mucho mejor si empezaba a hacer las estrategias que nosotros estamos poniendo en nuestro grupo, que nosotros tenemos en nuestro portal, porque de esta manera va a dejar de sentirse estancada y va a empezar a hacer algo diferente. Es muy diferente decirte eso a decirte, es que en mi equipo nadie funciona porque resulta que están todo el día quejándose de que no sirve, de que este negocio no funciona. Es muy diferente. En cambio, si yo te pongo cómo ella resolvió con un sentido de urgencia, cómo ella resolvió esa situación y te doy la solución metida dentro de mi historia, va a ser muy distinto el approach que vamos a tener. Y por supuesto, tenemos que terminar con la resolución o el valor de transformación que yo te voy a dar, ¿no? Después de probar esta rutina, Laura comenzó a ver los primeros resultados en 2 semanas. Después de ponerse Frankie tantas veces, las manchas empezaron a desaparecer. Mira, si quieres te muestro una foto. Después de que mi equipo empezamos a agarrar y hacer juntas la guía Construye, nos dimos cuenta de que nuestro negocio empezó a tener más tracción porque aumentamos nuestra cantidad de clases semanales, hicimos esto y esto y esto, y ahora nuestras ventas aumentaron en 20% en un solo mes. Entonces, este storytelling no solamente les va a servir para vender, les va a servir para hablar con sus hijos, les va a servir para hablar con su equipo, les va a servir para liderar. Es una manera de hacer la transmisión de un mensaje más atractiva. Y por supuesto, lo último, que ya lo sabemos, que también lo hemos dicho 1000 veces, de nada sirve haber tenido toda esta historia maravillosa si no tengo un llamado a la acción concreto. O sea, si esto no termina diciéndote, ok, ahora qué vas a hacer tú para que a ti te pase lo mismo que le pasó a Laura con sus manchas. Amiga, si tú quieres que tus manchas desaparezcan, tienes que probar mañana este producto. Aquí está, inscríbete conmigo. ¿Cómo te lo mando? ¿Te lo mando por correo o te lo llevo a tu casa? O sea, tenemos que tener un llamado a la acción muy específico y concreto, porque si no, entonces pasa lo que muchas veces a todas nos ha pasado, que es, hago el reel de 20 horas con el gancho perfecto, el cuento perfecto, la historia perfecta, pero nadie me llamó. ¿Por qué nadie te llamó? Porque nunca le dijiste que te llamara. No es que no funcionó tu reel, es que nunca le dijiste al final, dale clic aquí y habla conmigo para darte el producto esta noche. Entonces la gente se quedó como que, wow, qué increíble esta historia, no sabes, viste el reel que hizo Carolina, lo máximo, una amiga de ella que tenía unas manchas y ya no tiene las manchas, qué emoción. Hasta ahí se quedó. Entonces es cuando, no sé si a muchas les ha pasado, a mí me ha pasado, que llegas a un lugar y todo el mundo te escucha, tienes la atención de todos, todo el mundo está maravillado con lo que tú estás diciendo, pero eso no se ve reflejado en mi cheque de fin de mes. Entonces uno dice, cónchale, pero si todo el mundo se interesa en lo que yo digo, si todo el mundo me pregunta por qué, cómo hice para tener esto, cómo hice para que mi pelo estuviera así, todo el mundo me está preguntando por qué no logro monetizar, por qué no logro que eso se traduzca en una venta, porque no tengo el llamado a la acción correcto, porque no hago el seguimiento posterior, porque no termino de inscribir a la persona. Entonces soy muy buena en la primera parte, pero necesito perfeccionar la segunda parte. Entonces, a veces nos volvemos especialistas en el storytelling. O sea, hasta te puedo escribir un libro, te puedo hacer una película y voy a tenerte comiendo cotufas enfrente mío o escuchando toda la novedad que te tengo sobre cómo los productos naturales cambiaron la vida de tantas personas en el mundo. Vas a llorar cuando te muestre a la señora sacando la florecita del jazmín en la noche, porque esto solo se saca en la madrugada y vas a llorar conmigo y luego vas a saltar de felicidad cuando te cuente cómo finalmente mi hija venció su miedo gracias a que le puse Brave todas las mañanas, pero no me vas a comprar nada. Porque vamos a quedar en el aplauso de, wow, qué bella tu historia, me encantó. Bueno, me llamas mañana, bye, chao, me fui. Entonces, tenemos que meterle la estrategia al final. El call to action. Ya perfeccioné todo mi storytelling. Ahora, ¿cómo meto el call to action? ¿Cuál es ese call to action más efectivo? ¿Decirle que me llame? No, a lo mejor no, porque lo dejo muy abierto. Decirle yo te llamo mañana. A lo mejor sí, porque a lo mejor la persona está medio dudosa. Entonces yo le voy a decir, ¿qué te parece si te llamo mañana a las 3 para decirte cómo te puedes inscribir y comprarte el producto que te va a hacer feliz porque te va a quitar las manchas? Entonces tengo que practicar también, hacer una lista de call to actions
y cuál es mejor para mi producto. Ayer estábamos trabajando en el call to action de un video para el colegio de mis hijos y pensábamos, bueno, ¿qué vamos a poner al final del video? El video es para promocionar el colegio. Hablemos. Y yo decía, no, porque hablemos es muy general. O sea, puede servir, pero depende. Si están los alumnos, no me sirve de nada que me llame el alumno, porque el que decide es el papá. Pero si está el papá, sí me funciona decir hablemos porque el papá va a hacer un tour. Entonces al final dijimos, no, vamos a poner book a tour here. Agenda tu tour por el colegio aquí. Entonces, listo, ya tenemos el call to action. ¿Por qué? Porque el tour lo puede dar un alumno, lo puede dar un papá, lo puede dar un tío, lo puede dar una amiga, todo el mundo puede hacer el tour. Y en el tour, entonces perfeccionaremos cómo vamos a cerrar la venta. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que evaluar, ya me pasé 4 minuticos, tenemos que evaluar cuál es ese call to action que es más efectivo para mi tipo de audiencia. Si mi audiencia son las señoras, amigas de mi mamá, no le puedo decir escríbeme un WhatsApp, porque la pobre señora de casualidad prende el celular. O sea, no va a funcionar. Entonces yo digo, cónchale, pero todas las amigas necesitan el Deep Blue y nadie me llama. Bueno, claro, si nada más le dijiste que te mandara un email, que llenara un Google Form, o sea, la pobre señora dijo, no. La señora quiere que tú le des su bolsita con un papelito escrito a mano, no quiere que le mandes una imagen porque no la ve, porque le parece ruidoso, no quiere que le mandes un video porque la música le parece que es aturdente, quiere un papelito. Y si no, ¿cuántas no le hacen aquí protocolos a sus mamás que todavía les están diciendo, es que tengo 1000 aceites y no sé para qué sirven? Y una mamá, otra vez, o sea, te mandé la foto, te mandé la nota, te mandé, y la mamá todavía, es que no sé qué es esto. Yo tengo un potecito marroncito que no me acuerdo qué era. Mami, ese es el aceite que te di, que era el romero para el pelo. Ah, la verdad, es que me da miedo ponérmelo, no sé cómo. Mami, te pones así, porque tengo que saber quién es mi audiencia y cómo le hago ese call to action. Es el mismo call to action, pero de distinta manera. Es el mismo llámame, pero en vez de decirte, dale clic, te paso un video, un QR, no sé qué, a mi mamá le tengo que decir, llama al 923-2522, porque esa señora ni siquiera va a buscar en contactos ni le va a decir, Siri, llama a Marianne. No, ella va a empezar 0414-322-2523, porque así son nuestras mamás. Entonces, el mismo call to action, pero adaptado a tu audiencia. Ya me pasé 5 minuticos. Igual ahorita les voy a pasar el resumen. Espero que esto haya sido útil. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Todos los Todo Power Hour. chévere, Mariana, todo chévere. Qué bueno que les gustó. Todos los Power Hour digo, este Power Hour voy a dejar 5 minutos para que la gente me pregunte. Y no me doy cuenta del tiempo y que, uy, me pasé. Bueno, el próximo sí voy a dejar que me pregunten. Si tienen alguna pregunta me pueden escribir. Déjame ver si aquí Ya te voy Lorena a escribir dice... para una cosa. Ah, ok, ya lo voy a ver. Lorena dice, yo lo entiendo como vender algo para empezar por conectar por una historia y ya luego llevarlo al producto. Exactamente. Es como nuestra historia personal con el negocio o producto. Puede ser, Omar. O sea, si tu historia personal te parece que tiene un gancho, que tiene una solución, un desenlace, o sea, que le puedes meter esa parte como emocional, tu historia personal es perfecta. Pero si tú no tienes una historia personal, puedes ir a la lista de testimoniales que tenemos y hacer la tuya. Adi tenía, tú no sabes, mi offline es médico y tenía una paciente, una persona que la llamó porque tenía problemas digestivos, no sé qué, y en 2 minutos te diste cuenta que contaste la historia de Elsa. Una persona que no sabe resolvió todo y quedó tan fascinada que hoy en día ya tiene un año haciendo el negocio, no sabes lo bien que le va, mira, síguela, la vas a ver cómo empezaba a hacer un negocio buenísimo y ella ni siquiera se lo imaginaba, ella lo que quería era que no le doliera la barriga. Entonces podemos adueñarnos de otras historias, de otros personajes, pero hacerlas nuestras cuando la estamos enfocando a la audiencia que yo tengo enfrente. Elsa pone, vender en un formato de confianza, personalizar el producto, humildad, por ahí va la cosa. Exactamente. Es muy genuino, muy auténtico. Contar mi historia con ciertos pasos, la gente se graba la historia. Ya bueno, había entrado, listo. Bueno, cualquier cosa, me escriben, me encantó tenerlas acá, a mí me encanta el storytelling porque es algo que utilizo muchísimo, así que hay muchos libros, hay uno que se llama Story Selling, o sea, en vez de storytelling, story selling de vender, y también es súper interesante ese libro, tiene muchos tipsitos, así que cualquier cosa, estoy aquí. Les mando un beso, que tengan lindo día.